comenzar nuestro estudio de la divinidad o de la deidad o de la unicidad de Dios. Es lo mismo. Levante su mano, vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Ya te hemos adorado, Señor. Ya hemos glorificado también tu nombre. Ahora, Dios mío, nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu espíritu de revelación, Señor, esté con cada uno de nosotros, Jesús. Ya que lo que estamos estudiando, Señor, es una revelación que debe de venir de parte tuya, Señor. Aquellos que creen, Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, para poder comprender este misterio tan glorioso, Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios, precioso Amén. eres mi Rey. Pueden tomar su asiento. Amén. Póngame aquí en el pedestal, hermano Antonio, a ver cuánto aguanto aquí parado. Si no, van y corren allá por mi asiento, ¿eh? Vaya abriendo sus notas por ahí. A ver, primeramente quiero que levante su Biblia. ¿Quién trajo Biblia? Amén. Ok, tiene un 10. Ahora levante su cuaderno y su pluma. Ok, ahora sí tiene el 10 completo. 5 por la Biblia y 5 por su cuaderno y su pluma. Pero también trajeron pluma todos. A ver, levante la pluma. Ahí tiene un punto extra. Gloria y gloria Gloria a Dios. Estamos muy contentos en esta preciosa tarde porque vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar continuando donde nos quedamos la vez pasada, hermano. Quedamos viendo los atributos de Dios. ¿En cuáles de los atributos de Dios nos quedamos? ¿Alguien recuerda? Gloria a Dios. Los atributos de Dios. Inmutable. Nos quedamos en inmutable, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Le voy a dar en este día, hermano, una hojita. Hermano Johnny, repártala. Yo me quedo con una y usted reparte las otras. Sí, una cada uno. Le voy a repartir una hoja, hermano, acerca de los atributos que continúan en cuanto a la naturaleza de Dios. Se lo voy a dar porque quiero avanzar en esta noche un poquito más. Usted después los va a estudiar. Va por numeración. La semana que entra le voy a dar esta otra hoja que es el atributo número 1, 2, 3 y 4. El atributo número 1 fue que es eterno. El número 2 fue que existe por sí mismo. El número 3 fue que es suficiente en sí mismo. El número 4 es infinito. El número 5 es omnipresente. Ese sí lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Amén. Le preguntamos a la hermana Chely, ¿qué cree usted que es esto? Ella nos dijo que está en todos los lugares, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempecito, a ver. Vamos a pasarnos. Nos quedamos en el número 8, inmutable. El número 9 es santo. Amén. Alguien léame Levíticos 19:2. Otro hermano léame Salmos 99:9. Y otro hermano me lee Primera de Pedro 1, de 15 al 16. Amén. Gloria a Dios. Disculpe las incomodidades que tenemos todavía en este lugar, pero muy pronto, hermano, con la ayuda de Dios vamos a tener todo en orden, cada cosa para cada necesidad. Ahorita no tenemos ni un banquito siquiera para acá, para atrás. Estamos poniendo una caja de una bocina. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que Dios nos está probando en lo poco, hermano. Sí, amén. Vamos a ser fieles en lo poco y yo sé que muy pronto el Señor nos va a poner en lo mucho. Levíticos 9:2, ¿quién lo tiene? Nada más vamos a leer eso y ya vamos a pasar a lo siguiente, ¿eh? El primero que lo tenga diga amén y se levanta a leer.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. 9:2. Amén. Amén. Levítico 9:2. En el nombre de Jesús dice: y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Gloria a Dios. Levítico 9:2. Si Levíticos es Levítico 19:2. 19:2. 19:2. Amén. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios, ahí está la palabra. Amén. Santos seréis porque yo soy santo. Y ahí tiene las otras escrituras. Después el número de Dios dice justo, el agua que le di, ¿verdad? El número de Dios dice que es justo de los atributos. Amén. El número de Dios es justo. El número 11 es bueno. El número 12 es amor. El número 13 es soberano. ¿Qué otra le di? Nada más eso, ¿verdad? Nada más. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar continuando nuestro estudio de la divinidad. Fíjese bien, se llama el estudio de la divinidad o de la deidad o de la unicidad. ¿Cuál es el objetivo, hermano, de este estudio? Demostrar que Dios es solamente uno. Ese es todo el objetivo, hermano, de este estudio. Vimos que la divinidad de Dios consiste en todo lo que Dios es, en cuanto a su naturaleza, en su divinidad y en sus atributos. Ya los estamos viendo, pero para redimir un poco más el tiempo, vamos a saltarnos todo lo que son los atributos de Dios. Usted los puede leer en su casa, por eso le di el estudio. Le di ese estudio para que usted se lo lleve y usted pueda repasar los otros atributos de Dios. Amén. Entonces dijimos, hermano, que el objetivo es demostrar que Dios es uno. Amén. Aparte, hermano, de las filosofías que yo le dije que estaban en todo su apogeo en el tiempo en el año 320, 325, hasta el año 400 todavía, que fueron, hermano, esos años cruciales, estando como emperador Constantino. Después vinieron otros emperadores que vinieron a reafirmar exactamente lo que Constantino había oficializado. Y fíjese, dijimos que una de las cosas que oficializó Constantino en el año 325 fue la doctrina de la Santísima Trinidad, entre paréntesis. Y de ahí, hermano, de ese concilio de Nicea en el año 325, viene, hermano, la doctrina de la Trinidad, que es partir a Dios en tres partes: en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo y en un Dios Padre. Y, hermano, desde ahí la influencia de ese año 325 hasta nuestros días, hermano, se oficializó primeramente, hermano, la Iglesia Romana Católica como la única religión oficial en ese tiempo. Después se oficializaron, hermano, no solamente la doctrina de la Santísima Trinidad o de la Trinidad, que era una doctrina pagana 100%. Recuerden que en aquel tiempo estaban corriendo muchas filosofías. La griega, entre ellos, hermano, era una filosofía tan fuerte que era la que mandaba en aquel tiempo. A cual más se paraban, hermano, grandes filósofos como Platón, Aristóteles. No vamos a mencionar a todos ellos porque sería cuestión de meternos un poquito al estudio de lo que es la filosofía. Y sí vamos a tocarlo en algún tiempo, pero en esta ocasión. En aquel tiempo, hermano, había tres filosofías principales, aparte de las que ya le había dado. ¿Cuáles eran las tres que le había dado yo? Los edionitas, los abelianistas y los arrianos, ¿verdad? Que era el arrianismo. Bueno, apunte ahí también tres filosofías inciertas, póngale ahí. Tres filosofías inciertas que predominaron
entre los años 300 y 400. Filosofía número 1, el ateísmo. Esta ciencia del ateísmo, hermano, para resumir en pocas palabras, esa creencia era de negar a Dios en su totalidad. Lo que creían los ateos era, el propósito del ateísmo era negar a Dios en su totalidad. Y había un grupo en especial, apúntelo, había un grupo, póngale, había un grupo que predicaba y difundía esta filosofía incierta. ¿Cuál es la filosofía? El ateísmo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el grupo que predicaba y que difundía esta herejía. Vamos a nombrarle herejía, hermano, a cualquier creencia, a cualquier doctrina que es contrario a lo que dice la Biblia. A eso le vamos a llamar herejía. Herejía es a toda doctrina, a toda creencia que vaya en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el grupo que predicaba o que difundía esta herejía llamada ateísmo eran los epicúreos. Los epicúreos. No importa que se tarde un poquito en apuntar. En un principio pensé yo en darle todo el material ya hecho, y sí se lo voy a dar, pero cuando ya hayamos explicado todo esto. Los epicúreos negaban la existencia de Dios, diciendo que en lugar de Dios haber creado el hombre creó a Dios. ¿Cómo ve, hermano, esa herejía? Eso era lo que creían los epicúreos. Le estoy dando todos estos datos históricos, hermano, porque yo creo, hermano, que la doctrina bíblica es suficiente en sí misma, pero es necesario ir a la tradición, ir a la historia, para que nosotros podamos comprender exactamente de dónde vienen estas creencias hasta nuestros días. Filosofía número 2, filosofía incierta número 2. La filosofía número 2 es el deísmo, con D, deísmo. Deísmo, con D. Esta corriente filosófica del deísmo reconocían, hermano, a Dios como el creador de todo el universo, pero negaban que Él era el que lo sustentaba. Ahorita le voy a dar un texto bíblico para contrarrestar cada una de estas filosofías. Filosofía número 3. La filosofía número 3 es el ateísmo. No, politeísmo. La primera fue ateísmo. Este es el politeísmo. ¿Qué creía el politeísmo? La doctrina, hermano, del politeísmo es la doctrina de muchos dioses, así de sencillo. Esta corriente filosófica o pensamiento filosófico es la doctrina de muchos dioses. En aquellos años, hermano, en donde estaban en todo su apogeo estas filosofías que hasta la fecha todavía existen, creían, hermano, en muchos dioses. Tenían, por ejemplo, un dios para el mar, uno para el cielo, uno para el sol, uno para la guerra y uno para el amor. Ahí le va otra vez. Tenían un dios para el mar, otro para el cielo, otro para el sol
otro para la guerra y otro para el amor. Cuarta pensamiento filosófico o cuarta filosofía incierta, el trinitarismo. Póngale trini y luego tarianismo. Trinitarianismo. ¿Qué creían esta corriente filosófica? En un Dios eternamente existiendo en tres personas, específicamente en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego dicen ellos que son coexistentes, coiguales y eternos. Fíjese bien, es precisamente la doctrina de la Trinidad que está infiltrada en la mayoría de las iglesias cristianas, hermano, está esto. ¿Qué creía el trinitarianismo? En un Dios eternamente existiendo en tres personas, específicamente en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, coexistiendo juntamente, coiguales y coeternos. Fíjese bien, y de ahí vamos a estar partiendo lo que es la esencia de la enseñanza en este día. Las otras filosofías, lo que es el ateísmo, el deísmo y el politeísmo, no tiene ni mucho que escarbarle porque el mismo concepto lo está diciendo. ¿Qué cree el ateísmo, hermano Antonio? Ateísmo, que no crean un Dios, que en lugar de que Dios hubiese creado al hombre, ellos creían que el hombre había creado un Dios, que había creado un creador. Ese es el deísmo. El deísmo. El ateísmo es que no creen absolutamente en Dios. Se fija hasta la frente y dice, eres un ateo. Porque hay gente que dice, yo no creo realmente en Dios. Pero mire, a la hora de la hora, cuando están muriendo, Dios mío, ahí sí se acuerdan que hay un Dios. Y luego dice, gracias a Dios soy ateo. ¿Se fijan? Entonces, no hay ninguna persona que dentro de sí mismo 100% esté consabido que no existe Dios. Todos los seres humanos fuimos creados, hermano, a imagen y semejanza de Dios. Y cada uno de nosotros, muy en el fondo, sabemos que existe un creador de todo esto. Pero el ateísmo, ellos creen, hermano, que no existe Dios. El deísmo, reconocen a Dios como el creador del universo, pero niegan que Él sea el que lo sustenta. Y el politeísmo, que es la doctrina de muchos dioses. Así es, esas tres corrientes. Y el trinitarianismo, que es que, a ver, alguien dígame en licencia qué es el trinitarianismo, o la Trinidad, pues para que no se confunda mucho con la palabra. Trinitarianismo, o la corriente trinitaria o tripartita. ¿Qué es? ¿En qué cree esa corriente filosófica? Es un Dios existiendo en tres personas iguales, coeternos. En tres dioses, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que estas tres personas coexisten juntamente. Son coiguales juntamente. Y son coeternas juntamente. Fíjese bien. Si usted tuviera la oportunidad de platicar con un trinitario, le podríamos hacer las siguientes preguntas en base a esto, lo que nosotros estamos viendo. En nuestro primer estudio, cuando comenzamos el estudio de la deidad, de la divinidad o de la unicidad de Dios, los primeros textos que dimos fue que dijimos que toda doctrina, toda enseñanza tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Amén. Si usted escucha por ahí alguna doctrina, alguna corriente filosófica que no vaya, hermano, en concordancia o que esté en armonía con las Escrituras, dice el apóstol Pablo, sea este ¿qué? Anatema. Y fíjese, es duro decirlo porque pues, nos van a ver en el internet, nos van a ver en YouTube, nos van a ver en Facebook, y es muy duro decir esto.
Pero el origen de la Trinidad, hermano, es un origen pagano 100%. Amén. Hermano Antonio, ¿qué entiende usted por la palabra pagano? ¿Qué es pagano, paganismo? Paganismo que no proviene del Dios verdadero. No proviene de Dios. Un pueblo pagano era un pueblo que no pertenecía a Dios. Sin embargo, el hecho de no pertenecer al Dios verdadero, al Dios único, no quiere decir que ellos no tenían dioses. Precisamente de ahí viene, hermano, la mayoría de las religiones que son politeístas. ¿Qué es una religión politeísta? Es la tercera filosofía que vimos. Que el politeísmo es la doctrina de ¿qué? De muchos dioses. Y hoy vamos a ver algo de esto del origen de la Trinidad. Ya le dije que tiene su origen pagano. Y su origen está en el año 325 en el concilio de Nicea. Fíjese, ahí, hermano, había un hombre que era el que peleaba más esto. Se llamó Atanasio. Hoy no lo quiero hablar mucho de Atanasio para no robarle la gloria a Dios. Pero ¿cuántos de los de aquí tienen acceso al internet? Amén. Amén. Para la semana que entra, yo le voy a preguntar un poquito acerca de lo que usted investigó acerca de este hombre llamado Atanasio. Hasta nombre ranchero tiene, ¿verdad? Oye, Atanasio. Fíjese, este hombre, Atanasio, es uno, hermano, de los culpables o de los que más influenciaron, hermano, en el tiempo de Constantino para que se oficializara lo que es la doctrina pagana de la Trinidad. Hermano Antonio, venga con estas hojas, por favor. Esta de colores es mía. Y a ver, deme una de esta. Reparta una a los hermanos, una de cada una. Vamos a estar viendo ahorita, hermano, las trinidades paganas. Porque mire, hermano, la mayoría de la gente que defiende la Trinidad no conoce este trasfondo histórico. Y es necesario que conozcamos este trasfondo histórico. Todo el tiempo han existido, hermano. Todo el tiempo han existido estas trinidades paganas en los pueblos politeístas, que son los pueblos que creen en más de un Dios. ¿Sabe que alguien recuerda una predicación de nuestro hermano Antonio que nos dijo que cuál era la religión más grande del mundo? No el catolicismo, hay otra más grande que es la más grande del mundo. ¿Cuál era, hermano Antonio? Babilonia. No, usted nos predicó, si no se acuerda. La religión más grande del mundo, ¿se acuerdan? El hinduismo, ¿verdad? Los hindúes, hermano. Ellos, hermano, tienen, hermano, miles y miles y miles de dioses. Vaya observando la hoja que le di, esta. Obsérvela muy bien. Ay, discúlpeme que voy a estar tomando poquita agua, pero lo muy fresco, eso es lo que a mí me perjudica en mi garganta. Vamos a ver primeramente cuáles eran las de las trinidades más prominentes o que más sobresalían en aquel tiempo. Usted sabe, si estudió un poquito de historia, que existió una cultura llamada de los fenicios. ¿Es cierto o no? Bueno, los fenicios, hermano, al igual que todas las religiones politeístas, tenían en su principal doctrina una trinidad. Léale ahí, Trinidad Fenicia. Ahí está en su hoja. Y fíjese el nombre de la Trinidad, de sus tres dioses principales: El, Acera y Baal.
¿Ya lo están mirando ahí, no? Amén. Amén. Vamos a ver la Trinidad romana. Para que usted vea, hermano, de dónde viene la Trinidad que usted y yo estamos conociendo ahora. De ahí, de esa Trinidad romana, es de donde viene la Trinidad que usted y yo ahora conocemos. Fíjese bien, las tres deidades que existían en aquel tiempo en la Trinidad romana: Júpiter, Minerva y Apolos. Estos eran las tres deidades o las tres divinidades que componían la Trinidad romana. Fue una de las que influyeron, hermano, casi al 90% para que se adoptara lo que hoy conocemos usted y yo como la Trinidad. Otra de las trinidades que influyeron bastante, hermano, y que tenían una prominencia muy alta en aquel tiempo, hermano, por ahí en los años 300, 400, fue la Trinidad egipcia. Usted ahí la tiene en su hoja. A ver, párese uno para que me ayude un poquito y así ahorro un poquito de garganta. Léame los nombres de los tres dioses o las tres deidades o divinidades que componían la Trinidad egipcia, hermano Antonio. Trinidad egipcia era Horus, Osiris e Isis. Amén. Fíjese, hermano, lo que es la influencia de lo que eran estas trinidades. ¿Cuántos de aquí, hermano, fuimos a misa? Amén. Nomás Toño. ¿Ustedes no conocieron el catolicismo, ustedes, hermano? No, ok. Mire, en la hostia, hermano, que les dan, hermano, a los penitentes, el cuerpo de Cristo, amén. Hermano, en la hostia están las inscripciones ahí: Isis, Horus y Zeus, hermano, en una forma descarada, hermano. Como saben que las personas que pertenecen al catolicismo no van a cuestionar ni van a investigar, hermano. Miren, la divinidad egipcia que dice ahí, Horus, Isis, había otro que era Zeus. Y fíjese, ahí trae las incluso, miren, hermano, cuando van a hacer hay unas palabras mágicas, vamos a ponerle así, que dice el sacerdote cuando va a ocurrir la transubstanciación, que es que se va a convertir aquella hostia en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Ellos levantan las dicen Isis, Horus, Zeus. Mencionan, hermano, el nombre de estas tres divinidades. Y la gente, ay, te alabamos, Señor, sin saber exactamente qué es lo que están escuchando y qué es lo que están aprobando. ¿Se fija de dónde viene la Trinidad? Vamos a ver la Trinidad hindú. Ahí vean ustedes, vean la imagen y yo le leo aquí el nombre de esos tres divinidades o tres deidades. Póngale siempre así, las tres divinidades, porque son divinidades paganas, o tres deidades, porque eran sus dioses. Brahma, Shiva y Vishnu. Esos eran el nombre de los tres dioses, tres deidades o tres divinidades que componían, hermano, la Trinidad hindú. Ahora vamos a pasarnos a lo que es la Trinidad budista. Buda, Dharma y Sangha con H. Estas son las divinidades de estas culturas, de los fenicios, de los romanos, de los griegos. Mire, aquí abajo donde está la Trinidad romana, está el nombre de Zeus que yo le decía. Dice Trinidad griega. Léamelos, hermano Noé. ¿No dice Trinidad griega? Zeus, Atena y Apolo. Se fija que yo le dije que en la hostia dice Isis, Horus y Zeus. Ahí está el nombre de ese dios, Zeus. Dios pagano 100%.
para que usted vea, hermano, que todas las doctrinas del catolicismo vienen, hermano, del paganismo 100%. En el tiempo de Constantino, hermano, había tanta revuelta en las filosofías y en cada grupo defendiendo su filosofía incierta, que le dije una vez que el remedio para Constantino fue esto: bueno, vamos a unificar y a oficializar un solo gobierno, una sola religión. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que él hizo? En aquel tiempo los juntó, hermano. Juntó todas las tradiciones que existían en aquel tiempo. El paganismo, porque en el tiempo de Constantino, hermano, la política de Roma iba en decadencia. La economía de Roma iba en decadencia. Entonces lo que hizo Constantino fue una treta, como nosotros le llamamos, para poder oficializar, unificar y fortificar su imperio de aquel tiempo que iba en decadencia. Dijo, ¿qué hago? Y en una forma muy inteligente, él dice que en una de las batallas que iba a una batalla, dice que en el cielo se le aparece una visión y se le aparece una cruz, y que soy una voz que le dijo, con este símbolo vas a triunfar. Y dice él que fue una cruz la que se le apareció a él. Entonces, con esta visión que supuestamente este hombre, que ni cristiano era, lo poco que conocía él del cristianismo era por influencia de su madre, que era Isabel. Entonces él oficializa y junta todo lo que eran las tradiciones romanas, todo lo que era el panteón babilónico. Cuando hablamos del panteón babilónico, estamos hablando de todos los cientos de dioses y divinidades que ellos tenían. Es importante que nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están viendo en el internet, en el YouTube, vean el origen verdaderamente de esta tradición o de esta doctrina mal llamada Santísima Trinidad. La Trinidad tiene un origen pagano, repito, y estamos viendo aquí las trinidades que tenían las diferentes culturas en aquel tiempo. Miren, vea esta hoja, hermano, compare esa Trinidad que tiene usted aquí en un lado y compárela con la imagen de la Trinidad que se le ha metido a la mente a la mayoría de la gente católica, y con tristeza. Es una imagen y una doctrina, hermano, que se implantó también en la mente del hombre, que hasta la fecha muchas de las iglesias cristianas, la mayoría, adoptaron también, hermano, lo que es la Trinidad católica. Vea, hermano, la Trinidad de arriba pagana, y vea la Trinidad, la imagen de la Trinidad católica. ¿Se parecen o no se parecen, hermano? Es exactamente lo mismo, solamente que acá pues ya es el color. Esas tres deidades que ve a un lado, se nos olvidó, hermano Johnny, ponerle el nombre de dónde procede esa divinidad, pero se lo vamos a dar la semana que entra. Las otras dos trinidades que ve también en la parte de abajo, también se nos olvidó poner el nombre de esas trinidades. Pero, hermano, en última instancia, ¿qué nos importa a nosotros cómo se llama la cultura de donde vino esto? Lo que nos debe de importar es que son culturas paganas 100%. Yo, hermano, me quedé sorprendido cuando yo veo esta imagen en la parte de arriba, cómo es exactamente igual. Mire, la Trinidad que se estableció en la Iglesia Católica y las imágenes que le ponen. Mire, ahí está el Padre, un viejito, el Hijo, un joven, y el Espíritu Santo, una paloma encima. No es lo mismo que estamos viendo en esta Trinidad pagana del otro lado, es exactamente lo mismo. Vea también en la Trinidad que tenemos acá abajo, una Trinidad hindú, y abajo la Trinidad católica romana, que nace en el Concilio de Nicea en el año 325, oficializada por un emperador pagano. Porque, hermano, aparentemente Constantino se convirtió al cristianismo, pero eso no fue verdad.
Le dije que a Constantino el cristianismo solamente le debe una cosa, que en el tiempo en que él reinó, paró la persecución que había en aquel tiempo de los cristianos o de los judíos. Eso fue lo único bueno que hizo Constantino. Después, hermano, él escuchó mucho acerca del bautismo, el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús también. Pero él nunca quiso bautizarse, porque él nunca estuvo 100% convencido que esa era la doctrina que verdaderamente Dios quería que la gente aprendiera y practicara. Ya en su lecho de muerte hizo que le bautizara un personaje de aquel entonces, un obispo, que era más pagano que los paganos. Entonces podemos decir que ese bautismo no valió. En primer lugar, porque lo hace en un estado de status mortis, que quiere decir en el momento en que ya va a morir. Lo hace sin ser adoctrinado. Lo hace sin estar convencido totalmente que Jesús era el Mesías que había prometido Dios en el Antiguo Testamento, y que aparte de todo ya en su tiempo se predicaba que Jesús era el mismo Dios que se había hecho carne. Mire, hermano, partamos de aquí. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, nunca, hermano, nunca creyeron en esta patraña de la Trinidad. Nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni los reyes que Dios estableció, nunca creyeron que había más de un Dios. Y hoy lo vamos a demostrar con citas bíblicas, que la palabra de Dios, hermano, establece que hay más que un solo Dios. Amén. Sí es. Entonces, Gloria a Dios. con esto ya establecido de dónde proviene, hermano, la doctrina de la Trinidad, no fue otra cosa más que adoptar las trinidades o la creencia que se tenía en las diferentes culturas de tres dioses principales. Entonces Constantino, junto con Atanasio y otros achincles que le acompañaban, dijeron: mira, está así la cosa, lo que la gente cree vamos a adaptarla a Jesús. Lo mismo, de ahí viene, hermano, la tradición de la Navidad. Luego vamos a verla en algún tiempo, que no es otra cosa más que fiestas paganas que se le adoptan al nacimiento de Jesús, que se adoptan por el hecho también de que María había sido concebida por el Espíritu Santo y que virginalmente había dado a luz a Jesús. Todas esas doctrinas, hermano, de la eterna virginidad de María, de la ascensión de María, de que María es intercesora, de la Navidad de Jesús del 25 de diciembre y muchas doctrinas más, vienen, hermano, del paganismo. Pero ahora estamos concentrados en lo que es la Trinidad. Y fíjese, la confusión, hermano, de la Trinidad viene a partir, hermano, del año 300. Miren, durante los primeros 100 años, 200 años y casi hasta el tercer periodo de 100 años, nunca creyeron en la Trinidad. Hermano, Jesús a quién vino a predicar. ¿A qué tipo de gente? ¿A quién? A los pecadores, sí. Pero ¿a qué grupo de gente? ¿Quién existía en aquel tiempo? ¿A quiénes vino? A los suyos vino. ¿Quiénes eran esos suyos? Los judíos. Los judíos, hermano. Y los judíos, como tradición, desde el Antiguo Testamento, tienen ellos una oración que la enseñan a sus hijos desde muy pequeños, que está en Deuteronomio 6:4. Léalo para que usted vea cuál es tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama el nombre de esta oración que hacen los judíos, pero ellos la hacen, hermano, tanto en el momento en que nace una persona como en el momento en que la persona va a morir, y se la enseñan a sus hijos desde pequeños. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice, hermano Johnny? Dice: en el nombre de Jesús,
Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Fíjese, oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y esto lo creyeron, hermanos, los judíos hasta en el momento en que nace Jesús. Después, hermanos, de 300 años es lo que predican todos los apóstoles y los seguidores de los apóstoles. Porque hay que ver una cosa, hermano, que después de 300 años, a partir del momento en que nace Jesús, es obvio que tanto Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Santiago, incluyendo a Pablo, ya no existían, puesto que ellos nomás vivían, si acaso, 90, 100 años ya en el tiempo de los apóstoles. Pero en el momento en que se establece esta doctrina de la Trinidad, corre el año 325. Obviamente que no vivieron los apóstoles 300 años, ¿verdad? Nadie. Sino que la doctrina de los apóstoles fue adoptada y fue predicada por aquellos que los apóstoles mismos estaban discipulando. Después vamos a ver lo que en la teología se llama los padres de la doctrina o los padres de la iglesia, que muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles. Le quise mostrar esto, hermano, de la Trinidad primeramente antes de demostrar que tenemos un solo Dios, para que usted vea cuánta es la confusión hoy en día en la mente de la gente. Y es una confusión, hermano, que está bien difícil, hermano, de quitárselas de aquí de la mente. Hay unas preguntas que podíamos hacer nosotros a los trinitarios, basados en lo que yo le dije, que todo lo que vamos a enfocarnos a los trinitarios. Todo lo que un trinitario nos pueda responder acerca de su doctrina debería de contestárnosla bíblicamente para que nosotros podamos tomarla como verdadera. Por ejemplo, lo que ellos establecen, fíjense. Váyase a la hoja esta donde leí de lo que habla del trinitarismo. No se la di, ¿verdad? Bueno, los trinitarios dicen que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que coexisten juntamente. ¿Qué entiende usted por esta palabra? Coexisten. A ver, piénsenle un poquito. Que existen juntamente, ¿verdad? Que no puede ser uno sin el otro, y que cuando uno va al baño van todos juntos. Podemos decirlo de esta manera, ¿sabe qué? Porque desde el momento en que ellos creen en tres personas, adjudican la palabra persona a lo concerniente a Dios, ahí están errados luego. Porque dijimos en el principio que Dios no es hombre, ¿verdad? Números 23:19, véalo ahí. Ahí dice bien claro, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre tampoco para que se arrepienta. Amén, gloria a Dios. Así dice ahí, Números 23:19. Entonces, hermano, si Dios no es hombre, ¿por qué ellos, hermano, en su descarada forma de querer meterle a la gente lo que es la doctrina de la Trinidad, me pintan a mí, a Dios, ahí como un viejito? Si dice que tampoco es hijo de hombre, ¿por qué me pintan ahí a un joven que es el Dios Hijo? Y va a decir usted, ¿y la paloma, hermano? Bueno, lea Deuteronomios 4 del 15 en adelante. 4:15. Ahí, hermano, esa escritura nos va a decir claramente que está prohibido ponerle figura a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús, el Hijo, es el mismo Dios? Amén. Entonces, por consiguiente, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, voy a esto. ¿Por qué aquí descaradamente me ponen una paloma, haciéndome a mí creer, metiéndome a mí en mi mente que Dios o el Espíritu Santo tiene forma de paloma?
cuando la palabra de Dios lo prohíbe. Léalo, hermano Antonio, Deuteronomios capítulo 4, del verso 15 en adelante. Fíjese cómo dice la palabra de Dios ahí. En el nombre de Jesús, Amén. Deuteronomios 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para vosotros escultura, imagen de figura alguna, ya sea efigie de varón o hembra, figura de algún animal, o sea, que sea en la tierra, figura de alguna ave que esté alada o que vuele por Hasta el aire. ahí, hermano. ¿Figura de qué dijo ahí? Ave alada. Ninguna figura de ave alada que vuele por el aire. La paloma, hermano, es un ave alada Sí, amén. que vuela por el aire. Sí. Amén. Y dice ahí que está prohibido hacerle figura de ave a Dios. Sí, amén. Entonces, ¿por qué descaradamente nos quieren meter esto? No solamente a nosotros, a toda la gente, hermano. Y tristemente, digo tristemente porque en la mayoría, hermano, de las iglesias cristianas conocen la escritura. ¿Cómo es posible, hermano, que ellos no hayan dado con este texto? Mientras continúo con lo mismo, hermano, con lo siguiente, hermano Johnny, ¿trae su teléfono, su internet prendido para que me busque un texto? No, ninguno. Bueno, mire, a ver si hermano Todito se acuerda de él, parece que está en Hechos. Dice Pablo que siendo pues linaje de Dios, fíjese bien, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar, no hemos de comparar a Dios en ser semejante ni a oro, ni a plata, ni a piedra preciosa, ni ninguna figura tampoco, ni de hombre, ni de mujer, ni de serpiente que se arrastre por el suelo, absolutamente, hermano, ninguna figura, dice ahí, hermano. Es Hechos 17, Amén. 29. Hechos 17, 29. Léanlo, hermano Antonio. Dice así en el nombre de Jesús, dice, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad de ser semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de artificio o de imaginación de hombres. ¿Se fija, hermano? Siendo pues nosotros linaje de Dios, y le digo por esto, me extraña, hermano, que las iglesias cristianas que creen en la Trinidad, ellos digan, hermano, es que nosotros somos linaje de Dios. Y sí, verdaderamente son linaje de Dios porque fueron limpios con la sangre de Cristo. Pero si son linaje de Dios, ¿por qué estiman o por qué comparan la divinidad? Fíjese, si se fijó que ahí aparece la palabra divinidad. Amén. Fíjese bien, léalo. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar, ¿qué dice? La divinidad. Como si fuera semejante. Me decía una persona, ¿y de dónde saca la palabra divinidad? ¿Dónde dice divinidad? Aquí está la palabra divinidad. Y el apóstol Pablo se está refiriendo exactamente a este estudio que usted y yo estamos teniendo. Siendo usted y yo linaje de Dios, no hemos de comparar lo que es la divinidad de Dios en semejanza ni de hombre ni de mujer. Ya no digo Deuteronomio 4, más claro. Y acá dice el apóstol Pablo, no hemos de compararlo ni con el oro, ni con la plata, ni con nada absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Juan 4:24. Sí, amén. Dios es espíritu. Y dice ahí, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sin embargo, el catolicismo, el paganismo, nos puso en nuestra mente esto. Amén. Que había que tener una imagen en nuestra mente para poder orarle al Dios Padre, para poderle orar al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. ¿Sí se está fijando, hermano? La contradicción de lo que es esta doctrina, y no solamente la contradicción, sino el origen pagano. Todo lo que es pagano proviene del diablo. Y no nos mordemos la lengua, hermano, en decirlo públicamente. Amén. Porque es una doctrina pagana, diabólica, hermano.
la que está introducida aún en muchas de las iglesias que dicen creer en Jesús. Amén. Yo ya le estoy mostrando bíblicamente por qué no se tiene que hacer una imagen de Dios. Número 1, Juan 4:24, Dios es espíritu. Número 2, porque está prohibido por Dios hacerle figura. Números 23:19 dijimos, Dios no es hombre. Y si no es hombre, ¿por qué la Trinidad aquí me lo representa como un hombre? Tanto viejito como joven. Pero usted podrá decirme, bueno, hermano, ahí el texto dice que Dios no es hombre. Pero Jesús, hermano, bueno, Jesús sí fue hombre. Aunque fue Dios hecho carne, fue hombre. Pero llegó un momento, hermano, en la prédica de Pablo que dice, hermanos, porque si a Jesús lo conocimos conforme a la carne, pero ahora ya no le conocemos así. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Que le habían conocido a Jesús conforme a la carne, pero que ahora ya no se lo conoce así. ¿Recuerdan la conversión del apóstol Pablo? Dice en la conversión del apóstol Pablo que yendo él, hermano, en su cabalgadura rumbo a Damasco, dice que se le apareció, hermano, una luz resplandeciente, mucho más que el sol. Y sale una voz de él y él dice, ciego ya, Señor, ¿quién eres? Y fíjese bien, los judíos, hermano, no le nombraban Señor absolutamente a nadie si no fuera Dios. Ahí le dice, Señor, ¿quién eres? Y le responde una voz de esa luz que se le apareció a Pablo, yo soy Jesús, Pablo, a quien tú persigues. Ahora sí se fija por qué el apóstol Pablo dijo, si en algún tiempo conocimos a Jesús conforme a la carne, como un hombre, pero ahora ya no le conocemos así, porque ya vino la revelación de que Él no es hombre, ahora Él es espíritu. Se le aparece a Pablo en esta forma de espíritu y se les confirma a todos los apóstoles el día de Pentecostés en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice ahí que desciende el Espíritu de Dios, que entra como un viento recio y se le reparten lenguas como de fuego, ¿verdad? Esa era la venida del Espíritu Santo. A partir de ese momento, no solamente Pablo, sino los apóstoles predican a Jesús muerto, resucitado y venido nuevamente a la tierra en espíritu. Jesús les había dicho que Él venía a predicarles al Espíritu Santo, al cual ellos no podían ver. Dice, porque está con vosotros y morará en vosotros. Fíjese, esas palabras ellos no las podían comprender en el momento en que ellos tenían a Jesús ahí en persona. Fíjese, ahí les está declarando claramente, miren, al Espíritu Santo que les estoy predicando, ustedes ahorita no le pueden ver, porque está con ustedes. Ahí estaba con ellos. Dice, pero llegará el día en que ya no estará con ustedes, sino será en ustedes. Se fija el misterio tan precioso que fue revelado, hermano. Y yo no sé por qué estos cabezones, hermano, que tienen la Biblia, no pueden comprender estas cosas. Yo le dije, le di un texto en Colosenses capítulo, váyase Colosenses 1 y Colosenses 2, para que usted vea por qué ellos no pueden comprender todas estas cosas. Aquel que es trinitario. Colosenses capítulo 1, 26. Léamelo fuertote, hermano Noé, como si no tuviera sueño y como si hubiera comido bien rico. Colosenses 1:16. 26. Oh, 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, y quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se fija? ¿Se fija? Era un misterio, hermano.
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que en ese momento ya había sido manifestado a los santos, comenzando con el apóstol Pablo. Pero después que se le manifiesta al apóstol Pablo, a Dios le place, dice en el 27, a quienes Dios quiso, fíjese, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y luego váyase al 2.2, Colosenses 2.2, para que sean confortados vuestros corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. Ahí nos vuelve a hablar otra vez del misterio, hermano, de Dios, del Padre y de Cristo. Y tengo otra escritura que ahorita no me la sé, pero a ver si el hermano Toño se recuerda. Dice: nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. No, al revés. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Dice: y a quien el Hijo le quisiere revelar. Fíjese bien, hermano, qué tremendo está esto. Nadie sabe quién es el Padre, y nadie sabe tampoco quién es el Hijo, con el entendimiento humano. Y mucho menos cuando se quiere entender a Dios en el nivel humano. Dice, porque para saber quién es el Padre y quién es el Hijo, dice, a quien el Hijo le quisiere revelar. Por eso es que estos cabezones no entienden, hermano, porque en primer lugar le hacen figura a Dios cuando está prohibido en Deuteronomios 4, el 15 en adelante. Ya vimos la escritura también de Hechos que nos dio el hermano Toño, que siendo el linaje de Dios no hemos de comparar a Dios ni en oro, ni plata, ni ninguna cosa. Ahora se da cuenta por qué esta gente no puede comprender lo que es este misterio y se burlan de nosotros. Miren, allá van los de la revelación, allá van los del misterio, se burlan de estas cosas, cuando aquí están escritas. Dice que es un misterio y que este misterio será revelado a quien Dios le plazca revelar. ¿Está entendiendo, hermano? Vamos a comprobar por medio, póngase listo con las escrituras. Yo le voy a leer algunas de las que yo tengo aquí y le voy a encargar de tarea que por lo menos me encuentre 5 escrituras más donde hable que Dios es uno. Yo puedo traerle todas las escrituras, hermano, pero entonces esto ya no sería escuela. Cuando usted va a la escuela, ¿le dejan tarea? Sí, yo también le voy a dejar tarea. Hay más de 50, escúcheme bien, hay más de 50 escrituras en donde afirman que Dios es uno. Yo le voy a dar ahora unas cuantas nada más. Escriba Isaías 44:6. La escritura de Isaías 44:6 dice así: así dice Jehová, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fíjese bien lo que dice ahí: y fuera de mí no hay Dios. ¿Dónde quedó la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y un Dios verdadero? Dijimos que numéricamente, lógicamente, tenemos 4 personajes que dicen que son Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y un solo Dios verdadero. Ahí tenemos 4 personajes, pero según la escritura dice ahí: y fuera de mí no hay Dios. ¿A quién le vamos a creer, hermano? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que dice esta tradición de la Trinidad que es pagana? La palabra de Dios. Ahí le va otro. Isaías 43 del verso 10 al 12. Aquí nada más me dieron parte del texto, pero yo le voy a decir el siguiente. Gracias a Dios, ahora que me dio el derrame cerebral no se me borró.
Sabe que se me borraron muchísimas cosas, hermano, pero una cosa increíble, lo que es la palabra de Dios, hermano, quedó intacta en mi mente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El texto de Isaías 43 dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que creáis, entendáis que yo mismo soy. Y la parte que yo tengo aquí dice: porque antes, fíjese bien esta parte, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué gloriosa palabra, hermano, ¿verdad? Fíjese, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Con esos dos textos debería de bastarnos ya a nosotros. Pero hay más de 50 textos en el Antiguo Testamento donde hablan de que hay un solo Dios. Escriba otro. Isaías 45, del verso 21 al 22. Nuestros hermanos que nos están oyendo en el internet y en el Facebook, estamos haciéndolo de esta manera porque esto es una escuela bíblica. No es una predicación. Pero yo le prometo que cuando terminemos lo que es todo lo de la divinidad, yo le voy a dar una predicación en forma de predicación, en donde le voy a predicar acerca de la doctrina de la unicidad, en donde ya vamos a establecer, en donde vamos a recopilar todas las clases que hemos estado dando por separado los viernes. La vamos a dar una predicación bien gloriosa. Amén. Por lo pronto, hermano, esta escritura de Isaías 45, del verso 21 al 22, dice: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Amén. ¿Se fija qué glorioso es esto, hermano? Hasta ganas de pararme y brincar, porque nomás me siento en pie, no puedo. Hermano, piense por un momento. Si la gente que defiende la Trinidad, en primer lugar, tiene la Biblia, y ahí están esos textos donde habla claramente, son tres los que hemos visto, en donde enfáticamente él habla y dice: ninguno fuera de mí, y fuera de mí no hay Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué más quieren estas gentes? Pero aún así les vamos a dar guerra con más textos. Apunte uno de los principales, que es el credo o la oración que hacen los judíos. Isaías, Deuteronomio 4:6. Los judíos, hermano, llaman a esto el Sheria. S-H-E-R-R-I-A. El Sheria. Obviamente tiene una pronunciación judía, ¿verdad? Que nosotros como hispanos no podemos hacerlo, pero ahí está la esencia. Esa es la palabra. Esta enseñanza, hermano, era tan importante para los creyentes del judaísmo que ellos siempre tratan de hacer esta confesión. Es una confesión, póngale ahí. Esta es la confesión de los judíos. Es una confesión de fe antes de morir, hermano. Y esta enseñanza o esta confesión de fe la enseñan, hermano, a sus hijos desde el vientre de su madre. Yo quiero que usted se la aprenda, para cuando usted trate de defender lo que es la unicidad de Dios, usted sepa darles, hermano, textos bíblicos donde hablan. Por lo pronto usted, si se aprende estos 4, hermano, usted ya la hizo. Los otros 40 y tantos que vamos a ver, los vamos a ver como una referencia para que no nos quepa la menor duda, ni tampoco a los que nos están mirando les quepa la menor duda, que verdaderamente pero nosotros tenemos un solo Dios. Amén. Decía el apóstol Pablo: aunque haya muchos en el mundo que se llaman dioses,
Pero nosotros no tenemos más que un solo Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjeme tomar estos últimos minutos. Hermano Johnny, dígame cuánto nos falta. De aquí dale la contraluz allá, no se ve. 15. Le voy a dar, hermano, textos del Nuevo Testamento. Ahora póngale ahí. Textos del Nuevo Testamento de la unicidad de Dios. Recuerde que cuando usted oiga esta palabra unicidad, quiere decir uno. Los textos que le acabo de dar son textos del Antiguo Testamento que hablan de la unicidad de Dios. Y recuerde que en esta parte, póngale una nota allí, tarea: investigar más textos que hablan de la unicidad de Dios. ¿Ya escribió? Amén. Ahí le van. Textos del Nuevo Testamento que hablan de la unicidad de Dios. Porque cuando usted tenga la oportunidad de debatir esta enseñanza con un trinitario, ellos le van a decir: dime textos del Nuevo Testamento en donde digan que hay un Dios. Y se los vamos a decir. El primero va a ser Romanos 3:30. Escríbalos todos así como se los voy a dar. Ahorita le digo que dice cada texto. Primera de Corintios 8:4. Gálatas 3:20. Efesios 4:6. Primera de Timoteo 2:5. Estoy batallando un poquito con mi garganta. Y Santiago 2:19. El diablo no quiere, hermano, que enseñemos esto, pero que el Señor reprenda al diablo en esta noche. Amén. Batallando, así voy a terminar mi estudio. No importa lo que el diablo. ¿Sabe usted que el diablo puede tener influencia, hermano, sobre nuestra salud? Recuerda cuando Dios estaba hablando con Job, o Job con el diablo, donde le dice: mira, pruébalo para que veas. Entonces el diablo le dice: déjame tentarlo para que vea si su integridad sigue igual contigo. Dice: tócale su cuerpo, pero su alma no. Dice la Escritura que Job toca, el diablo toca el cuerpo de Job y le viene esa enfermedad, ¿verdad? Que era no sabemos si era una lepra, si era una sarna. Lo único que nos dice la Escritura es que era una enfermedad tan horrible que se tenía que estar tallando con un ladrillo. Otras traducciones dicen con una teja, otras traducciones dicen con una piedra. Sea cual sea la situación, lo que yo quiero decirle es que el diablo se le da la potestad por parte de Dios cuando Él quiere de poder tocar nuestro cuerpo. Muchas de las enfermedades que existen en el mundo son puestas por el diablo. Algunas son permitidas por Dios y otras son parte de nuestra negligencia y parte de nuestra naturaleza humana que se tiene que enfermar. Romanos 3:30 dice ahí: un solo Dios justificará. Fíjese bien, dice: un solo Dios justificará. Fíjese bien como aquí no nos dice el Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo justificará. Porque mire, hermano, debemos de llegar a un comprendimiento que si los tres son coexistentes y si los tres hacen todo juntamente, debe haber escrituras en donde diga que lo hacen juntamente los tres, ¿no cree?
sería lo más sensato, lo más lógico. Y ahorita le voy a dar unas escrituras más. 1 Corintios 8:4 dice: no hay más que un Dios. Gálatas 3:20 dice así: pero Dios es uno. Efesios 4:6: un Dios y Padre de todos. Fíjese qué diferencia está esa escritura. Un Dios y Padre de todos. En otras palabras, un Dios que es el Padre de todos, ¿verdad? Si el Trinitario defendiera esto, ya ves, ahí dice que un Dios y un Padre. Él hace dos ahí inmediatamente. Pero bíblicamente no puede comprobarlo. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, no es injusto que mejor el diablo crea que hay un Dios que esta gente que predica la Trinidad. Mejor el diablo, hermano. Y el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Es verdad eso? Bueno, eso dice el dicho. Sabe más por viejo que por diablo. Eso está en 2 de Juanita 3:20. Obviamente no existe, ¿verdad? Es un dicho. En 2 de Juanita 3:20 ahí lo va a encontrar. Fíjese, mejor el diablo cree que hay un Dios y tiembla ante esta aseveración o ante esta doctrina de la unicidad de Dios. Y estos ingratos que tienen la Biblia no pueden comprender que hay Dios. Ellos quieren meternos a la fuerza que hay tres personajes que son Dios los tres. Unas preguntas que podríamos hacerle al Trinitario. ¿En qué versos de la Biblia dice que son tres personas? Cuando usted tenga la oportunidad de toparse con uno y que le debata la unicidad de Dios, ahí sí podemos ponerle unicidad versus Trinidad y a ver de cuál correa salen, a ver de cuál cuero salen más correas. Usted puede preguntarle: dime en primer lugar, ¿dónde dice en la Biblia que son tres personas? Ya lo comprobamos bíblicamente que todo lo que se relaciona a Dios y más a Dios mismo, no podemos adjudicarle personalidades ni humanas, ni animales, ni mucho menos oro ni plata, ¿verdad que sí? Y dimos, por favor, apréndaseme esos dos textos principales que lo di. El de Deuteronomios 4:15, donde usted va a defender ahí que a Dios no se le puede poner figura de nada, ni de hombre, ni de mujer, ni de ave. Apréndasemelo por favor de memoria. La semana que entra uno por uno lo voy a estar parando con memoria. Ese y el texto que nos dio el hermano Toño de Hechos 17, Hechos 17. Sí, Hechos 17, 29. Hechos 17:29, donde dice: siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar o de comparar la divinidad de Dios en ser semejante a oro, a plata, y ahí le sigue usted. Apréndaselo de memoria, por favor. Son dos tareas, aprenderse de memoria estos dos textos, y cada uno encárguese de buscarle por lo menos otros tres textos donde hable de la unicidad de Dios, donde diga que Dios es uno. Ya le dije que hay más de 50 textos. Yo ahorita le di solamente unos poquitos. Tengo aquí otra pregunta. Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, como tres personas que ellos dicen, ¿dónde dice en la Biblia que estos tres son dioses? ¿Se fijan? Nunca nos lo van a poder responder porque no existe en la Biblia. Ahora, ¿dónde dice que son coexistentes? Que son coiguales
y que son coeternos. Usted puede decirle, ¿por qué le va a decir? Mira, es que son coexistentes, son coiguales y son coeternos. Dígame, así, pero quítese el cinto y diga, dígame dónde dice esto. ¿Sabe qué? No lo van a poder hacer porque no existe. Otra pregunta. ¿De dónde sacaron que al leer las Escrituras debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque mire, en la mayoría de las... ¿Cuántos han visitado iglesias trinitarias? ¿Cuántos han oído donde dicen, bueno, vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Lo han escuchado? Amén. Así es. Si usted le pregunta, bueno, se oye muy bonito eso, pero dime dónde dice que la Escritura debe de hacerse en el nombre de Jesús. Ahora, no solamente leer la Escritura en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que predican en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y muchas de las cosas que ellos hacen, las hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, nosotros podemos comprobarles que todo lo que se haga debe de hacerse en el nombre de Jesús. Y ahí le va la Escritura. Colosenses 3:17. La vamos a leer, la vamos a leer. Si ya está cansadito, dígame. Colosenses 3:17. Amén. Colosenses 3:17. Me encanta, hermano, este tipo de estudios que tenemos, porque podemos irnos de un lado a otro, podemos ir mencionando aquello que el Señor nos está revelando en el momento. Al hermano Toño le tocó hace poco enfrentarse con un testigo de Rosel. No vamos a decir ni testigo de Jehová, porque en realidad ellos no son testigos de Jehová. Para que uno sea testigo, tiene que estar ahí en el momento, ¿verdad? Y ellos, hermano, en primer lugar, no son del pueblo judío, y mucho menos estuvieron en cuanto vieron para ver las maravillas de Dios. Cuando Él abrió el mar rojo, cuando hizo todos los milagros que usted ve en el Antiguo Testamento. Para que ellos se llamen testigos de Jehová, debieron haber estado presentes para presenciar todos esos prodigios, y no lo hicieron. ¿Alguien tiene la Escritura de Colosenses? Si no, yo la leo. Le dije la 3:17. Amén. Fíjese cómo dice allí. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se fija? Amén. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Mi pregunta es para el trinitario: cuando dice todo, ¿incluye también el bautismo? Sí. Sí. ¿Y por qué no lo hacen? Con la terquedad, hermano, de querer defender su doctrina. Quieren defender lo indefendible. Y es indefendible porque no está escrito simplemente. La semana que entra le voy a dar algunas escrituras favoritas del trinitario, en donde se basan para defender, medio defender su doctrina de la Trinidad. Y son textos favoritos en donde mira, aquí se ve claramente. No, pero yo quiero ver claramente donde diga, así como nosotros les estamos mostrando textos claros y concisos que no tienen, hermano, ni para dónde interpretarle de otra manera. Pues es que esto tal vez quiere decir eso. No, está claramente lo que está diciendo. Cuando Dios dice, fuera de mí no hay Dios, ¿qué está entendiendo usted? No hay. Pues que fuera de Él no hay. O cuando dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué entiende usted? No hay nada. Pues eso es lo que está diciendo, ¿no? Antes de mí no hay Dios, no ha habido Dios. ¿Y saben qué? Ni lo será tampoco después de mí.
Nosotros lo estamos comprobando 100% bíblicamente. Y podemos leerle el contexto anterior y el contexto bíblico y el contexto histórico y el contexto que usted quiera, y todo va a estar en armonía con las Escrituras. Amén. Amén. ¿Tiene alguna pregunta, alguna cosa que usted quiera añadir al estudio, hermano? Mire, no quiero, hermano, que sea negligente en esto. Quiero que usted aprenda. Porque, hermano, va a llegar el momento en que usted se va a tener que enfrentar con estas personas, hermano, y lo van a dejar callado. Y no debe ser así. Dice la palabra de Dios que debemos de estar preparados para hacer defensa del Evangelio de Cristo a quienes pregunten por una respuesta bíblica. Y hay otra escritura donde dice que contendáis ardientemente por el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra contender? Debatir, pelear, defender, hermano. Cuando gente de otra religión, de otra creencia, no quiere entrar en debate, luego le dice, la escritura no es para contender. ¿Cuántos han oído esto que dicen? Es que la escritura no es para contender. Bueno, eso dices tú, pero la palabra de Dios a mí me dice que sí, y que no solamente contienda por la verdad, sino que contienda ardientemente. ¿Qué quiere decir esta palabra ardientemente, hermano Antonio? Ardientemente, pues quiere decir que pues, con... ¿Alguien, aparte tuyo, piensa el hermano tuyo? Hermano Noé. Pues como, yo entiendo como con coraje, pero no coraje de enojarse, sino defiéndela con amor. Con celo. Como cuando David decía que él odiaba a toda la gente que era en contra de él, que eran sus enemigos. Ya ve que sí, ahí había un celo ardiente. Quiere decir que lo hagamos, hermano, con todo lo que nosotros tenemos. Nomás a los trancazos no se vale. Hay una doctrina, hermano, de la luz del mundo. Nosotros nos tuvimos mucho problema con ellos cuando estuvimos predicando en México. Hermano, ellos a golpes querían hacerlo entender a uno. ¿No crees que Samuel fulano de tal, el profeta de ellos? Fíjese bien, ellos, hermano, afirman que su apóstol, ¿cuál es el que está ahorita, hermano tuyo? Joaquín, creo. Joaquín Aarón o Joaquín Samuel, no sabemos ni cómo se llama el nombre de este hombre. Pero ellos afirman que ese hombre es el mismo verbo de Dios hecho carne. Es el siervo de Isaías 43, dicen ellos. ¿Perdón? Dicen ellos que él es el siervo del que habla Isaías 43. Imagínense, hermano, Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que creáis, me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Pero fíjense bien lo que está diciendo Isaías 43. Cuando se presente ese siervo, o sea el Mesías Jesús, crean, entiendan que yo mismo soy. Y los de la luz del mundo dicen que ese texto fue profetizado para su líder que tienen ahora, que él es el siervo que Dios escogió. Y no solamente aseguran que es el siervo de Isaías 43:10, sino que es el verbo de Dios que se hizo carne, hermano. Investigue usted acerca de la luz del mundo, hermano, y este hombre es un pedrastra, es un violador de mujeres jóvenes, hermano, es narcotraficante. Y párele, hermano. Sabe que hace muchos años yo estuve investigando mucho acerca de la luz del mundo, y hace unos días me entró la curiosidad por querer ver qué nuevas cosas hay en la luz del mundo. Créame que los videos que yo miré en aquel tiempo, hermano, ya los quitaron. De testigos ahí en vivo que están hablando acerca de las violaciones que hizo no solamente de hombres, de jóvenes, sino de jovencitas, y 1000 aberraciones que hizo este hombre. Pues los seguidores de este hombre se les pregunta a 3, no sé si miraste todo el internet de eso, Antonio. Se les pregunta a los 3 y les dicen, ¿ustedes serían capaces de morir si este hombre les dijera que dieran su vida por él? Uno de plano se raja y dice que no, pero 2 dicen que sí
que si Él se los pide son capaces de dar su vida por Él. Y cuando ellos predican en las calles, hermano, cuando ustedes, no, yo no creo que tu fulano tal sea esto, es un charlatán, hermano, ellos lo quieren agarrar. Pues si no lo vas a entender a golpes. Mire qué revelación. Cuando nosotros, el Señor nos quiere dar a conocer su doctrina a través de la revelación, ellos quieren darlo a entender a golpes, hermano. Créamelo, hermano, nosotros fuimos testigos de esto. Por eso agárrense bien de la doctrina, hermano. Porque vienen tiempos peligrosos, como lo que nos está predicando hermano Antonio los domingos, en donde usted tendrá que defender con su propia vida esta doctrina. No hay una doctrina que más ataque el diablo que la unicidad de Dios. Y no hay una doctrina que el diablo defienda más que la tripartita.